No le creí. Pensaba que eran solo ideas fantasiosas de su infantil mente cuando aquella noche llegó hasta nuestra habitación sollozando, contándonos que la señora sin piernas no lo dejaba dormir. Fueron 3 noches consecutivas que no tomamos atención a nuestro hijo. La última se presentó completamente empapado en orina. Ahora, luego de tan pavorosa y irracional experiencia vivida, me doy cuenta de que estaba en lo cierto. 3 meses habían transcurrido desde que llegamos a este nuevo hogar. Era una casa fabricada y aposentada en el extenso patio trasero de una inmensa casa por sus dueños, para arriendo. Si bien no era lo suficientemente cómoda, estaba perfecta para los 3, esperando que en corto plazo pudiésemos contar con nuestra propia vivienda. Nuestro arrendador era un hombre cuarentón y algo misterioso, poseedor de una mirada extraña que por momentos me parecía desquiciada, con algún grado de locura o irracionalidad, pero bastante religioso. Su casa estaba regada de imágenes religiosas, Biblias y crucifijos, lo que me pareció algo anormal. De las pocas veces que dialogamos, en momentos parecía que su mente se iba a otro lado y comenzaba a balbucear indescifrables palabras y parecía no escuchar. Luego regresaba a la normalidad como si nada. Nuestra casa estaba en lo más hondo del inmenso patio. Para acceder a ella necesariamente debíamos pasar por la casa principal, bordeando su estructura por una larguísima entrada. Al llegar a la parte de atrás, una habitación con un gigantesco ventanal que daba a nuestro camino, en donde una anciana mujer, madre de nuestro arrendador, reposaba habitualmente cerca de esta, con vestiduras oscuras y posada lamentablemente en una silla de ruedas al parecer por su avanzada edad. Siempre allí, parecía que transcurría todo el día en ese mismo lugar y estado, pues no había momento en que enfilábamos a nuestro hogar y no la viésemos ahí. Siempre nos devolvía el gesto, y en sus ojos había una enorme tristeza y melancolía. Casi su mirada era de dolor y tragedia. Aquel hombre salía a pasear a su madre por las mañanas y en más de una ocasión los encontramos por las calles regresando de las compras o de regreso de la iglesia. Siempre con vestiduras negras y antiguas, casi carcomidas con el tiempo, y cuyas piernas cubría con un chal de gruesas lanas. Con las semanas y en algunas de las escasas conversaciones con Pedro, nuestro arrendador, supimos que aquella anciana sufría de diabetes y a su avanzada edad ya le había sido amputado uno de sus pies por dicho mal. Al parecer, pocos años de vida le quedaban y daba la impresión de que aquel hombre la trataba casi como una deidad, que era el único amor de su vida, pues tampoco nunca se había casado o tenía pareja. Toda su atención y dedicación al parecer estaba hacia la madre, casi como un amor enfermizo. Sin embargo, en los ojos de la anciana no se notaba aquello recíproco. Su aspecto era siempre triste y con una mirada melancólica y taciturna, como no sintiéndose feliz con su vida o lidiando quizá con la mortal enfermedad que pronto se la llevaría. A los meses comenzaron los profundos lamentos y gemidos guturales provenientes de aquella habitación. No eran tan solo de día, pero por las noches y con la quietud se hacían más notorios y escalofriantes. Al parecer, la enfermedad se estaba llevando ya a la anciana, o tal vez padecía no solo de diabetes, sino también algún doloroso cáncer, nos pareció, por lo horroroso de tales lamentos. Algunas noches se hacían tan pavorosas que dificultaban mi dormir y el de mi esposa, debiendo poner la almohada en mi cabeza para callar en algo los lamentos casi terroríficos. Los días transcurrieron y ya no observamos más a la anciana en la ventana. Claramente debía estar postrada en cama y solo se hacía notar a nuestros oídos. Aquel hombre ya no salía a diario como de costumbre.
Recuerdo haberlo visto hace un par de días saliendo de la ferretería y luego ya no se vio más, al parecer dedicado únicamente al cuidado de su santa madre. Fue una de las tantas noches en que los gritos despavoridos de dolor se intensificaron a tal punto que desvelaron nuestro sueño y nos preocupamos algo más. Eran horribles, como salidas de una escabrosa película de terror. El dolor y sufrimiento de aquella anciana parecía tal que no sobreviviría una noche más. Casi una semana después, no habíamos caído en cuenta que las noches venideras transcurrieron en total calma y silencio. Si bien nuestra vida transcurrió normal, no notamos la ausencia de lamentos y que no habíamos visto al hombre durante varios días. Tampoco se sentía absolutamente ningún ruido proveniente de la casa como era costumbre, ni siquiera un transitar o el sonido de las tuberías o llaves escurriendo el agua. Fue una tarde cuando divisé a nuestro pequeño hijo parado en aquel ventanal y la preocupación se instaló en mí. Parecía conversar con alguien que le hablaba desde adentro, pero cuando lo abordé sorpresivamente quedó pálido frente a mí, sin poder explicar qué hacía allí ni con quién dialogaba misteriosamente. Preocupado y con algo de inquietud, intenté observar hacia adentro, pero unas gruesas cortinas impedían cualquier contacto visual hacia el cuarto. Luego, recorrí la casa por las afueras llamando a viva voz a su propietario sin respuesta alguna. Toqué la puerta trasera de la cocina y esperé algunos minutos. Posteriormente, al no tener respuesta, me dirigí al acceso principal de la casa y volví a tocar y a llamar a este hombre, pero extrañamente parecía no estar. Lógicamente pudo haber salido y su anciana madre dormir profundamente ayudada por calmantes, imaginé. Aún así, había una calma inquietante ahí dentro, por lo que estuve atento todo el día a cuando llegase aquel hombre, cosa que nunca ocurrió. Fue por la noche en que ocurrió aquel primer episodio en el que mi hijo llegó a nuestra cama en sollozos y asustado por aquella mujer que lo visitó de nueva cuenta. A sus tiernos 7 años nos relató casi como real que una mujer fea se arrastraba por su cuarto, emitiendo guturales y espectrales sonidos. No podía caminar, papá. No tenía piernas y se metió debajo de la cama. Nos relataba con espanto entre lágrimas. Aquello continuó ocurriendo las noches siguientes, por lo que, a la cuarta noche, decidí recostarme con él para darle seguridad y tranquilidad, pudiendo dormirse sin miedo, sintiéndome a su lado. El cansancio me venció y caí en un profundo sueño hasta que aquel ruido me despertó. Si bien me alertó, no abrí mis ojos en primera instancia, pues tampoco tenía mucho sentido hacerlo en la oscuridad. El ruido parecía provenir desde abajo de la cama y era similar al arrastre de algún pesado saco de arena. Luego, un aliento quejumbroso y demoníaco me atemorizó, que si bien era casi susurrante, era lo suficientemente escalofriante y pavoroso para entrar en pánico. Mi hijo despertó exaltado y a mi oído susurró: «Es la mujer sin piernas, papá». Completamente paralizado, pero lleno de un miedo insondable, me senté en la cama, casi pegando mi espalda contra la pared en un acto de cierta cobardía. Desde la penumbra del cuarto podía notar una masa aún más negra reptar sobre los maderos del piso, haciendo rechinar las tablas en su avanzar hacia la puerta, la cual pareció abrir con una de sus manos para continuar a deslizarse como una serpiente entre la oscuridad. Saqué mi teléfono celular del bolsillo rápidamente y en una forma torpe encendí la linterna apuntando hacia la puerta. Lo que alcancé a ver me hizo gritar del miedo. Era la figura de una mujer, como una bruja, con sus piernas amputadas a la altura casi de las caderas, de cuyas carnosas y asquientas laceraciones putrefactas colgaban trozos de huesos destrozados y sangre negra. El impacto fue tal que mis gritos y el llanto de Nicolás despertaron a mi esposa.
Luego las luces de la casa se encendieron y apareció ella en la puerta para encender la de la habitación, confundida y a la vez asustada por nuestro griterío. Intenté explicarle lo que había presenciado, pero no me salían las palabras. Luego inspeccionamos toda la casa sin encontrar rastro de aquel espectral ser que solo dejó en el ambiente un extraño y leve olor a podredumbre, el cual mi esposa sí pudo notar, quedando con preocupación y algo de confusión por todo lo extraño acontecido. A la mañana siguiente me dispuse al trabajo como de costumbre. Aún me parecía tener en mis narices aquel hedor cuando salí, pero fue a mi regreso que el nauseabundo aroma o pestilencia, o lo que fuera, lo sentí más intenso. Asimismo, mi esposa, quien me esperaba en la puerta con un pañuelo en sus narices. Parecía ver un animal muerto de días en algún lugar del terreno, por lo que nos pusimos a buscar en todos los recovecos del lugar. En forma siniestra, aquella putrefacción nos fue acercando lentamente al cuarto aquel, donde residía la anciana, haciendo imposible no pensar en el peor de los desenlaces. Pero ¿cómo sería posible? Una serie de imágenes de horrible connotación pasaron por mi mente. Quería no creer en lo inevitable, pues el hedor provenía efectivamente de aquel lugar, traspasando un pequeño espacio de escasos centímetros existente en su ventanal. Rápidamente saqué mi pañuelo y tapé mis vías respiratorias, disponiéndome a penetrar en aquel cuarto, casi sin pensar en lo que hacía. Cuando abrí por completo el ventanal, el hedor a muerto abofeteó mi cara. Ni siquiera el trapo en mis narices evitaba la pestilencia de ahí dentro, asqueándome a tal que estuve a punto de vomitar. Estaba completamente oscuro y el enjambre de moscas impedían ver algo. Desconocía el cuarto, por lo cual tuve que usar una linterna para orientarme. Titiritaba de miedo y mis manos se hacían torpes en mis intentos de sacarlo rápidamente de mi bolsillo. De pronto, un silencio anormal se apoderó del momento. Hasta las moscas parecían haber cesado su zumbido por el propio miedo del ambiente. Mientras encendía el teléfono, un sonido de cuerda balanceándose llegó a mis oídos, escalofriante y terrorífico. Era como oír columpiarse un chico desde una soga amarrada a un árbol, haciendo rechinar sus ramas con la misma cuerda. La única diferencia era el tenue balanceo. Cuando di fulgor al lugar de donde procedía aquel chocante aroma, quedé impactado. Grisáceos pies oscilantes y un banquillo volteado en el piso fue la primera escena de muerte, para luego con asombro y pavor vislumbrar el cuerpo balanceante desde una gruesa soga. Era aquel hombre, cuya lengua morada, tanto o más que su espectral rostro, surgía desde su boca con una longitud extremada y horrorosa. Desnudo y con una frase en el cuerpo tatuada con pinturas rojas, la cual decía: «Perdóname, madre», colgaba muerto quizá desde hace varios días. Completamente horrorizado e impactado, ordené a mi esposa que se alejara rápidamente con nuestro hijo y llamase a la policía de forma inmediata. En shock, pues nunca había visto un cadáver de tal forma, seguía alumbrando el cuarto, creyendo que lo había visto todo. Pero no. Algo aún más horrible, sobre lo cual no tengo calificativos para expresar, iba a quedar al descubierto. Algo con connotaciones, quizá satánicas. Algo completamente inhumano. Aquella anciana yacía en la pared. Colgaba desde sus brazos extendidos, sostenidos por sogas que a su vez se sostenían desde las vigas del techo. Simulaba claramente una crucifixión, pues en su cabeza había una especie de corona, pero de aquellas utilizadas para cumpleaños. Era la escena más grotesca y pavorosa que pude haber presenciado en mi vida, pues sus piernas habían sido cercenadas a la altura casi de su cintura, de forma brutal y artesanal, carente de toda prolijidad. Lo más horroroso era que de aquellos muñones
Unos palos asimétricos hacían las veces de piernas, en cuyo extremo inferior unos zapatos habían sido clavados. El piso estaba regado de sangre y carne corrompida, y al parecer, unas bolsas transparentes guardaban lo que fueron las piernas de la pobre anciana. Salí del lugar rápidamente, mareado y con fuertes náuseas que pronto me hicieron vomitar. Aquella escena grotesca, espeluznante e inhumana me dejó al borde de la locura. A duras penas y gateando me alejé del sitio. La policía se hizo presente y luego los servicios forenses. Acordonaron rápidamente el lugar y la casa misma, la cual pronto se llenó de observadores. Una ambulancia también fue solicitada ya que sentía mucho mareo y el estado de shock fue tal que temblaba sin poder calmarme. Las palabras no me salían y seguí vomitando cada vez que recordaba aquellas pavorosas escenas del cuarto. Aquí tengo una pregunta. ¿A qué punto puede llegar la irracionalidad y la demencia de las personas? Es lo que me he venido preguntando desde aquella noche. Si bien han pasado un par de semanas, aún no logro superarlo en lo absoluto ni mermar el trauma ocasionado. Gracias a Dios estamos a pronto de irnos de este sitio. Ya encontramos una nueva vivienda, pero aún así, tengo miedo, porque también algo paranormal hubo en todo esto. Mi hijo extrañamente sigue hablando de la mujer sin piernas, pero ya no le teme. Hay días en que lo encuentro parado junto a aquel ventanal, conversando con alguien. Aquello me aterra de sobremanera y un escalofrío me invade. Por las noches no he dormido bien tampoco. Escucho constantemente aquella silla de ruedas transistar por las afueras de la casa y el rechinar de sus llantas. En otras la siento arrastrándose abajo de la cama. Menos mal, son nuestras últimas noches aquí.